Buenos días y bienvenidos a otro encuentro de Fan Society virtual. Hoy vamos a hablar de renta fija y para ello nos va a acompañar Almirall Gestión, una gestora fundada en 2003 y que actualmente gestiona 3.800 millones de euros. Para ello nos acompaña Borja Aguiar, que es director de ventas para Iberia de la gestora, y el gestor Jack Sudre. No solo nos van a explicar qué pasa en el mercado de renta fija, sino que nos van a hablar de cuál es su propuesta para abordar este tipo de activo y de las mejores estrategias que nos pueden ofrecer. ¿Verdad? Con ello empezamos. Borja, todo tuyo. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por conectaros y por dedicarnos unos minutos esta mañana. Y también gracias a ti, Jack, por el tiempo que nos vas a dedicar hoy. Siempre es un placer poder contar con la visión del gestor y más aún en un entorno tan complicado para la renta fija como el que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que seguro que puedes aportar algo de luz a los clientes que a día de hoy tienen, digamos, poca confianza o muchas dudas en esta clase de activo y sobre todo que no tienen muy claro si la renta fija sigue siendo una buena inversión o un buen activo para tener en las carteras en este entorno. Entonces yo creo que para empezar, si puedes comentarnos un poco por encima cómo ves el mercado de renta fija en general, es un buen inicio. Sí, gracias Borja, gracias Beatriz. Buenos días a todos. Efectivamente, nos encontramos en un mercado, en un entorno bastante complejo. Los tipos de intereses de gobierno se mantienen a mínimos históricos y tenemos una incertidumbre importante esos días sobre la inflación, pero regresaremos a ese punto más tarde. Como decíamos, un entorno complejo. Quiere decir que los niveles de remuneración en el mercado son así. Si se observa el universo de categoría inversión, investment grade, corporativo, se ofrece un rendimiento de 1,5% anualizado por una duración ligeramente por debajo de 6. Entonces, un riesgo de tipo muy importante, una visión que no es muy breve sobre la performance del emisor, entonces un riesgo que nos parece importante. Si ahora miremos al alto rendimiento, sobre el índice es un rendimiento de 2,5 ahora. No sé si se puede describir como alto rendimiento, 2,5, es muy bajo, por un vencimiento medio de 4,7 años. Muy grande duración. Y si se observa ahora en los Estados Unidos, hay un rendimiento medio sobre el alto rendimiento de 4%. Es el nivel más bajo jamás observado desde el inicio del índice a los mediados de los años 80. Y finalmente, si observamos el diferencial de remuneración entre el crédito con calificación triple B, de calidad buena, y el del triple C, que es de calidad muy baja, el diferencial es el más pequeño jamás observado también. Quiere decir que el mercado discrimina muy poco entre las diferentes clases de riesgo y que es un mercado muy caro en general. Pues gracias, Jack. Desde luego podemos decir que es un entorno aparentemente muy complicado, ¿no? Y yo creo que la pregunta que se hacen todos los inversores es por qué tener renta fija en cartera a día de hoy, si por lo que vemos el riesgo asumido parece que no compensa la rentabilidad ofrecida. ¿Cuál es un poco el punto de vista de Amiral o el punto de vista tuyo, Jack, con respecto a este binomio, ¿no?, de riesgo-rentabilidad que ofrece la renta fija? Sí, pues con toda transparidad sería un error, sería algo más difícil comprar el mercado hoy. Es un mercado, como lo hemos descrito, con muchos riesgos y que remunera de manera limitada. Y para invertir en renta fija hoy, es muy importante que el gestor, como el cliente, sabe muy bien qué riesgos va a asumir y discriminar sobre esos riesgos. Puede ser un riesgo de duración, un riesgo de tipo, un riesgo de crédito,
un riesgo de divisa, un riesgo de curva o de evolución de las curvas de tipos sin riesgos, etcétera. Para nosotros hemos seleccionado de manera muy clara el riesgo de crédito, pero mediante un análisis fundamental podemos identificar situaciones que nos parecen y que en realidad son muy atractivas con herramientas fundamentales. Es muy importante entender lo que vamos a hacer y encontrar situaciones atractivas. Es muy necesario tener la flexibilidad, invertir de toda parte. Quiere decir, invertir en todas geografías. Limitemos el peso de los emergentes, pero podemos ir de toda parte para encontrar buenas ideas de inversiones. Y limitar el riesgo debe de ser cómo identificar oportunidad en un conocimiento profundo del modelo de negocio de los emisores, de cuáles son sus riesgos y de cómo limitan el riesgo de su negocio y qué tenemos para asegurarnos de nuestra inversión. Puede ser un valor de activo, una generación de flujo de caja, una marca, un activo muy distinto, etcétera, etcétera. Y para identificar esas oportunidades y limitar esos riesgos, no nos apoyamos sobre análisis externas como, como agencias de calificación, etcétera. La análisis la hacemos nosotros. Eso es el punto quizás más importante, un conocimiento profundo. Y último punto, podría ser que la flexibilidad debe exprimirse también con el nivel de inversión. Nosotros decidimos si el mercado nos ofrece oportunidades, si es atractivo o si al contrario es una época donde necesitamos tener prudencia y tener una posición de tesorería que nos protege y que nos da herramientas para reinvertir. Y eso lo hacemos de manera habitual con una aproximación extremadamente fundamental. Sí, claramente nos encontramos en un entorno complicado, ¿no? Como comentas, Jack, en el que, bueno, pues tenemos que intentar utilizar todas las herramientas que nos ofrece el fondo, en este caso Sextant Bond Picking, para intentar adaptarnos a estas condiciones de mercado, en la que, bueno, sí que podemos identificar algunos riesgos muy claros, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todos los clientes nos preguntan habitualmente por los mismos, pero para vosotros, Jack, ¿cuáles son los principales riesgos que identificáis en este momento de mercado? Podemos identificar dos principales, que son los dos al extremo del universo de inversión. Por una parte, hay un riesgo, un repunte de inflación que todo el mundo está discutiendo ahora y que es un riesgo real. Las cifras en los Estados Unidos de PMI han sido 2 veces más importantes, más dinámicos que las predicciones. Y eso es un señal muy importante de que la economía se va de manera muy fuerte. Los tipos a 10 años en los Estados Unidos se sitúan alrededor de 1,7 y las especialistas nos dicen que pueden situarse alrededor de 2,5 al fin del año. Nosotros no lo sabemos de manera clara. Nuestra gestión es seleccionar un riesgo de emisor fundamental y no nos apoyamos sobre previsiones macros o de curvas. Eso es el primer riesgo. El segundo es que la crisis sanitaria ha deteriorado los balances de las empresas de manera muy grave. Se ha observado el máximo de defaults al fin del año pasado, pero el riesgo de hoy puede ser que hay un retraso
en los defaults gracias o por culpa de los apoyos de gobiernos con los bancos que apoyen las empresas o las medidas de cobre parcial, etcétera, etcétera, pueden aparecer como un retrasador de defaults. Y si se observa los índices de alto rendimiento, el nivel de endeudamiento es superior a los 5 veces el EBITDA. Es un nivel muy importante y la consecuencia para nosotros nos parece que es aún más importante de seleccionar su riesgo es fundamental y de no comprar un mercado como es al día de hoy. Es un mensaje de prudencia. Efectivamente, desde luego, todo el mundo está hablando de un posible repunte de la inflación estos días. Nosotros en las reuniones habitualmente con los clientes es la principal pregunta que tenemos, ¿no? Ese temor de que aparezca la inflación de nuevo, de que produzca un giro en la curva de tipos de interés. En el caso de que, bueno, pues que finalmente las vacunas puedan generar esa inmunidad, que veamos un fuerte repunte, una fuerte recuperación de la actividad económica. En ese entorno, ¿cómo preparáis la cartera para esa posible situación? Que yo creo que es la pregunta del momento que nos están haciendo todos los clientes. O sea, si aparece realmente la inflación, ¿cómo podemos preparar la cartera del fondo Sextant Bond Picking para hacer frente a esa situación? La manera más eficaz posible para prepararse a un repunte de inflación, aunque no sabemos si va a ocurrir y con qué tamaño, un margen de crédito que absorba muy bien los movimientos de tipos. Tenemos un spread, un margen de crédito superior a los 300 puntos básicos. Segundo elemento, tenemos una cartera, una inversión que es de corto plazo y nuestra sensibilidad al riesgo de tipo es de 1,4. Quiere decir que si los tipos se van aumentando de 1%, podríamos en teoría perder 1,4. Si se compara a un spread de crédito de más de 3, eso es un aposicionamiento que nos parece muy protegido. Y el tercer elemento que tenemos para proteger la cartera, el fondo, de un repunte de inflación, es una posición de cash, de tesorería, ahora de los 25% y con 5% más de bonos a muy corto plazo que pueden ir a vencimiento y que constituyen con la tesorería municiones de reinversión y un elemento en la cartera que que va a disminuir el riesgo si los tipos se van a aumentar. Y efectivamente, el otro riesgo que comentabas es un poco el empeoramiento, ¿no? de la calidad de los balances de muchas compañías provocado, bueno, pues por todos estos meses de pandemia, donde muchos sectores han estado completamente cerrados, otros han estado, pues digamos, al 50%. Y es verdad que es la segunda pregunta, ¿no? En un entorno de mercado como el actual, ¿no? Donde muchas compañías pues están incrementando su nivel de deuda, los balances aparentemente están empeorando. Y en ese caso, desde el punto de vista amiral, la mejor defensa para esa situación es la gestión activa, ¿no? El análisis fundamental, como comentabas un poco por encima antes, de las emisiones en las que invertimos, ¿no? ¿Podrías un poco darnos más detalles sobre cómo poder protegernos de este riesgo o cómo lo estamos haciendo en amiral? Claro, lo que necesitamos es tener ideas de inversión, bonos, que tienen protecciones fundamentales en este entorno de mercado. Y para hacer eso, vamos a analizar y explorar todos los submercados de renta fija para encontrar situaciones donde nosotros recibimos una remuneración adaptada por un riesgo fundamental que nos protege. Ejemplos me parecen la mejor manera de describir lo que hacemos. Por ejemplo,
en esos días de pandemia y con la penetración del comercio Internet, ciertos emisores del sector de la distribución pueden aparecer arriesgados y por consecuencia tienen spreads bastante atractivos. Y si se analiza en detalle, se puede encontrar elementos para asegurarnos del riesgo. La primera posición de nuestra cartera es sobre una deuda subordinada del emisor francés Casino, a quien pertenecen las redes de almacenes Monoprix y Franprix en Francia, pero lo que el mercado no sabe necesariamente es que a Casino pertenece también el segundo distribuidor más grande de Brasil, el grupo PAU de Azúcar y los almacenes Asai, que son de Cash and Carry, y a ellos también pertenece el distribuidor Internet Cdiscount, que es el segundo más grande red de mercado en Francia después de Amazon. Y aunque este emisor tiene un nivel de deuda cerca de los 4,5 en Francia, 4,5 veces su EBITDA, que puede parecer arriesgado, con una generación de tesorería un poco debajo de lo que podríamos esperar, la colección de activos que tiene, si se valora de manera muy prudente, cobra 1,5 veces toda la deuda que tiene el emisor y por abajo de ese cotiza en la bolsa francesa por una capitulación de 3.000 millones de euros, que es una otra protección que tenemos como prestamistas a Casino. Otra manera con la cual nosotros encontramos ideas puede ser en mercados más complejos o un poco desconocidos. Los bonos convertibles están en el momento bastante caros en general, como los otros submercados de renta fija. Pero si se analiza bonos convertibles afuera de la moneda, que han perdido su valor de opción porque ha caído muchísimo la acción y no van a convertir los bonos en acción. Esos bonos pierden interés para los fondos especializados en bonos convertibles. Pero del otro lado, los fondos de crédito tradicionales, la mayoría del tiempo no pueden invertir en convertibles o no conocen esos emisores que no tienen calificación crediticia o por los cuales los bonos son de tamaño más reducido, etcétera, etcétera. Una posición que tenemos es sobre una empresa que cotiza en Bélgica, que se llama Econocom. Es un negocio de servicios para empresas que alquilan su material informático. Esa empresa no tiene deuda sobre su balance, tiene solo al balance lo que trata de sus obligaciones de leasing por sus clientes, pero no tiene otra deuda. Y ese bono convertible a vencimiento de 2 años nos remunera un 6%, que es como más de 2 veces más que el medio del universo high yield. Eso nos parece muy interesante. ¿Qué más? Sí, hay situaciones también desconocidas en países emergentes, pero que no dependen de su estado o del estado de su divisa o de la política monetaria del estado o del dólar. Tenemos un ejemplo con un fondo de private equity brasileño que se llama GP Investimentos. Tienen la tesorería para reembolsar totalmente su deuda, pero la utilizan para tener flexibilidad cuando reinvierten entre dos situaciones. Es una deuda perpetual
con cupón de 10% en dólares y remunera un 10 porque el precio es del par, es de 100. Y entonces, porque es una situación bastante desconocida, podemos lograr un 10% con un riesgo muy limitado. El emisor ha comprado más de 50% de esa deuda sobre el mercado. Es una situación muy protegida. Yo tengo muchísimos ejemplos, pero son los que me parecen ilustrar muy bien lo que hacemos hoy. Pues muchas gracias, Jack. Yo creo que, bueno, parece claro que las herramientas que estés utilizando, ¿no? Es la flexibilidad del fondo, la gestión activa y el análisis fundamental, ¿no? Para intentar protegernos de estos riesgos que has comentado antes, ¿no? Repunte de la inflación y empeoramiento de la calidad de los balances de las compañías. Y por lo que estamos viendo, parece que pues, están dando bastantes buenos resultados, ¿no? Estas herramientas. Si echamos un poco la vista atrás, después de un año 2020 tan complicado como el que vimos, ¿no? Donde prácticamente asistimos a la mayor caída de la historia en un mes en los mercados financieros, tanto en renta variable como en renta fija, con un mercado, como ya sabemos todos, en renta fija totalmente roto, que quizás pues, es posible que se sobreexagerase un poco la situación por la incertidumbre del momento. Es verdad que nunca antes nos habíamos enfrentado a una parálisis absoluta de la economía, pero el fondo Sextant Bond Picking, en el que bueno, participas en el equipo de gestión, consiguió terminar con rentabilidades, podemos decir que bastante positivas en el año, ¿no? En torno al 4,6, y que este 2021 pues parece que seguimos la misma línea, ¿no? Estamos pues, en torno al 3,7 de rentabilidad positiva este inicio de año. ¿Qué crees que habéis aprendido, ¿no? en un año tan complicado como el 2020? Y si te parece, yo responderé a lo que creo que han aprendido los clientes este año tan complicado, o que creo que deberían haber aprendido para el futuro. Hemos aprendido o nos ha recordado de nuevo que la liquidez en el mercado puede ser muy complicada, como le has dicho, y es la razón por qué a nosotros nos parece extremadamente importante de tener un proceso de inversión que integra este riesgo. Y como lo hemos descrito antes, necesitamos tener una disciplina muy importante con el nivel de remuneración, con los rendimientos que tenemos en la cartera. Y al inicio del año 2020 nos parecía los mercados muy caros y la consecuencia, hemos aplicado nuestro proceso, teníamos cerca de 30% de tesorería. Y gracias a esa posición de cash, hemos obtenido la posibilidad de reinvertir durante la crisis de marzo y abril. Hemos reinvertido en situaciones que habían sufrido demasiado en comparación con su calidad fundamental. Hemos reinvertido en bonos que no teníamos antes porque nos parecían demasiado caros. Hemos reinvertido también en bonos de la cartera que habían sufrido demasiado y hemos reinvertido en bonos que sufrían de la situación, pero que tenían modelos de negocios o elementos para asegurarnos muy importante. El ejemplo de eso fue nuestra inversión en los bonos de EasyJet 2023 por un rendimiento de más de 7 o 8%. Y más adelante, en el año 2020, hemos aplicado el proceso de nuevo y en octubre y noviembre, cuando los mercados habían recuperado de manera extremadamente fuerte, hemos vendido la mayoría de las cosas que habíamos comprado durante la crisis y hemos reconstruido nuestra posición de tesorería de manera gradual. Y el fin de 2020 y el principio de 2021 hemos logrado una rentabilidad satisfactoria gracias a bonos que tenemos de sectores o con situaciones
un poco olvidadas o que el mercado odiaba antes y que han recuperado de manera extremadamente fuerte. Eh, para resumir, lo que hemos aprendido es la disciplina necesaria en términos fundamental para proteger la cartera, la disciplina para reconstruir su tesorería si el mercado es demasiado caro, para situarse del buen lado, del lado bueno de la liquidez, y siempre elegir situaciones donde entendimos el fundamental porque es la mejor protección que tenemos. Fenomenal, pues yo creo que lo que han aprendido los clientes o lo que deberían haber aprendido y que intentamos siempre recomendar desde Amiral es que tienen que tener un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? Yo creo que hay que intentar evitar dejarse llevar por los sentimientos, por el miedo, intentar ser fríos a la hora de tomar las decisiones de inversión y sobre todo si se han marcado un horizonte de inversión de largo plazo, intentar mantenerlo en el tiempo. Es verdad que en una situación como la del año pasado, con la incertidumbre que teníamos, pues era muy complicado, ¿no? Mantener esa visión, ese horizonte de inversión. Pero al final lo que hemos visto es que el mercado no siempre es racional, pero muchas veces intenta volver a la lógica y vimos esa recuperación, ¿no? Yo creo que el mensaje que debemos dar por nuestro lado es, bueno, pues, intentar que los clientes no varíen su perfil de riesgo, sino quizás mantener o incrementar su horizonte temporal de inversión, que la clase, ¿no? Que la categoría de renta fija es una clase de activo que pensamos que deben mantener siempre en carteras por esa descorrelación que te puede aportar en momentos difíciles de mercado, que quizás en 2020 no lo vimos, pero lo habitual es que sí que produzca esa descorrelación y que intenten, bueno, pues evitar el actuar llevados por los miedos o por las emociones en el corto plazo y mantener esa inversión de largo plazo. Yo creo que con esas 2 o 3 recomendaciones, al final la rentabilidad de un fondo como Sextamon Bond Picking pues se verá reflejada en sus carteras. Nosotros el año pasado, lógicamente, pues tuvimos un mal momento de mercado en marzo-abril, pero luego el fondo recuperó fantásticamente bien y este año pues está siguiendo una muy buena línea. Yo creo que aquí termina nuestra conversación, Jack. Ahora haremos una breve presentación, yo creo, del fondo. Agradecerte lo primero, sobre todo, el que hayas hablado en español, que no es tu lengua materna, y hayas hecho el esfuerzo. O sea que muchas gracias y nada, ahora seguimos con el evento. Damos paso a Beatriz. Jack, muchísimas gracias por estas claves que nos has dado del mercado de renta fija, de las ideas, de cuáles son los riesgos. Son muy útiles para comprender el momento en el que estamos. Borja, por tu parte, nos gustaría que profundizaras más en este fondo. Cuéntanos más sobre sus claves. Sí, al final, bueno, pues como yo creo que es importante destacar que Jack es el gestor coordinador de la estrategia Sextamon Bond Picking. Voy a apoyarme de la presentación del fondo, aunque no vamos a ir a través de toda la presentación para que no sea excesivamente largo, pero sí que creemos, bueno, que es un fondo en el que las condiciones de mercado actuales quizás aparentemente no son las más favorables, pero por todas esas herramientas que ha comentado Jack, ¿no? Esa flexibilidad del fondo, esa gestión activa, ese análisis fundamental, pensamos que es un activo a tener en cartera en cualquier momento de mercado, porque al final es el equipo de gestión el que intenta adaptarse a las condiciones de mercado, intentando evitar que sean los clientes, ¿no?, los que van moviendo su cartera. La idea es que, bueno, si un cliente está invertido en Sextamon Bond Picking, lo pueda tener en su cartera a muy largo plazo, que ya somos nosotros los que vamos intentando adaptar la cartera del fondo a las condiciones actuales del mercado. Entonces, por resumir rápidamente lo que es Sextamon Bond Picking, Sextamon Bond Picking es un fondo de renta fija global flexible. Creo que es bueno, la principal característica del fondo es esa flexibilidad. Podemos invertir en todos los sectores, en todas las clases a nivel geográfico, y yo creo que es un punto en el que debemos centrarnos. Al final tenemos un equipo de gestión formado por 3 personas, en donde Jack es el gestor coordinador de la estrategia y es un poco, pues, quien lidera la estrategia, pero al final, como en todos los fondos de Amiral, pues intentamos que sean equipos de gestión no formados solo por un gestor estrella, sino por un equipo de gestión que se apoye en varias personas.
Por pararnos un segundo en una de las características principales del fondo, como decía antes, es un fondo de gestión activa y de análisis fundamental, ¿no? El propio nombre lo indica. Nosotros intentamos aplicar la misma filosofía de inversión que aplicamos en los fondos de renta variable, es stock picking, aplicarlo en renta fija, el bond picking. Por eso creemos que en este entorno de empeoramiento de balances de las compañías que comentaba antes Jack, bond picking lo puede seguir haciendo bien. Al final nosotros analizamos detenidamente cada emisión, cada emisor, y pensamos que eso, bueno, pues nos puede proteger de ese posible empeoramiento de la calidad de los balances, de posibles defaults en el futuro. Al final lo que hacemos es sencillo, ¿no? Intentar pues, razonar como un prestamista, analizar muy en detalle cada emisión, analizar muy en detalle cada emisor, los activos de la compañía, analizar el sector, la geografía, etcétera, ¿no? No hacemos nada, digamos, muy diferencial, es simplemente aplicar un análisis fundamental a la renta fija. Como decía Jack, nosotros no controlamos la macroeconomía, no somos gestores macro y nos centramos principalmente en el análisis fundamental de las compañías y de las emisiones. Tenemos un universo de inversión muy amplio. Creo que la clave del fondo es la flexibilidad que tiene, ¿no? Podemos invertir en cualquier zona geográfica, podemos invertir en cualquier, digamos, clase de activo, en cualquier calificación. O sea, podemos tener high yield, podemos tener investment grade, podemos tener emisiones sin rating. Al final es un fondo con una flexibilidad muy amplia, que no en todo momento utilizamos esa flexibilidad, ¿no? Quizás en un entorno de mercado como el año 2012, pues nuestra cartera sería a lo mejor pues prácticamente el 100% de la cartera invertido en investment grade con duraciones 3-5 años. En este caso, pues tenemos una cartera, como antes comentaba Jack, con cierto sesgo a compañías sin rating, a algo de high yield, sobre todo apostando por el riesgo de crédito más que por el riesgo de tipos, ¿no? En este entorno de mercado actual. Aplicamos una rigurosa disciplina en la selección de activos, como ya he comentado antes. La idea es conocer perfectamente las compañías en las que estamos invertidos, no solo, digamos, desde fuera, sino tener un conocimiento profundo de cada compañía, tener relación o cercanía con los equipos directivos de las compañías en las que estamos invertidos y luego, sobre todo, aplicar un seguimiento muy cercano de los riesgos, de la disciplina de venta, el objetivo de precio de entrada, precio de salida. En ese sentido somos bastante estrictos. La filosofía de gestión. Pues yo creo que en esta diapositiva se ilustra muy bien lo que buscamos en este momento y quizás lo que evitamos, ¿no? Al final, a día de hoy, como antes comentaba Jack, buscamos invertir en emisiones que nos aporten un riesgo de crédito a la cartera con rentabilidades atractivas y evitando el riesgo de duración, la sensibilidad al riesgo de tipos y el riesgo de divisa. Por poneros algunos ejemplos, ¿no? ¿Dónde estamos encontrando ideas de inversión? Es en primeras emisiones de compañías, ¿no? Al final, pues estas emisiones suelen venir penalizadas por el mercado porque en general pues, son emisiones de compañías pequeñas que quizás no tienen rating, pero que tienen una prima de rentabilidad en el momento de la emisión que nos parece atractiva siempre y cuando entendamos el modelo de negocio y la compañía en detalle. Invertimos en emisores solventes en un país y en un sector que pueda estar en crisis, ¿no? Pues, si la compañía nos gusta, independientemente de la situación del país o de la situación del sector, pues ¿por qué no tener esa emisión en cartera si tenemos todos los riesgos controlados? Invertimos en emisores en ocasiones con dificultades cuyo próximo vencimiento está cubierto. Antes ya comentaba pues, un ejemplo como el de Greenyard, ¿no? Que es una emisión que tenemos en cartera que más o menos se puede decir que hay una cierta garantía por parte del Estado de esa emisión. Bueno, pues la compañía está pasando por ciertas dificultades, pero tenemos una cierta garantía de que vamos a recuperar nuestra inversión. Bonos convertibles. Esto es al final una estrategia un poquito más diferencial. A día de hoy pues tenemos en torno a un 15-18% de la cartera invertida en bonos convertibles, que nos aporta bueno, pues una rentabilidad interesante en un entorno de mercado donde, como los clientes saben, las rentabilidades son bastante limitadas. En general, como podéis ver, es un fondo que apuesta por nichos de mercado, apuesta por las ineficiencias del mercado de renta fija y que intentamos bueno, pues encontrar una rentabilidad que compense el riesgo asumido. Claramente esa rentabilidad en emisiones investment grade con duraciones entre 1 y 5 años pues no la estamos encontrando y nos parece que no tiene sentido tener ese tipo de emisiones en cartera y como veréis ahora un poco más en detalle en la cartera del fondo tenemos un sesgo importante hacia emisiones en rating y high yield.
El universo de inversión, como ya os he comentado antes, es un universo de inversión sin restricciones. Podemos invertir en bonos, podemos invertir en activos monetarios y podemos tener una pequeña parte de la cartera invertida en acciones, ¿no? Hasta el 10% del fondo puede estar invertido en acciones, que normalmente son acciones pues, con un perfil de obligaciones, ¿no? Como las llaman bond proxies, que al final bueno, pues nos pueden aportar una rentabilidad adicional porque pagan buenos dividendos y que en general su comportamiento en el mercado, ¿no? Su evolución es bastante poco volátil. O sea, al final pues es algo bastante parecido a un bono. En la parte de bonos podemos estar invertidos de 0 a 100. Creemos que es una flexibilidad bastante importante, ¿no? El no tener que estar obligados a estar invertidos en el mercado, sino encontramos suficientes ideas de inversión. Y luego la parte pues, de monetario, liquidez, es verdad que a día de hoy cobra especial importancia porque como todo el mundo sabe, pues al final el tener liquidez en cartera tiene un coste, con lo cual, bueno, pues intentamos ser bastante activos en buscar ideas de inversión en la parte monetaria en la que por lo menos no nos cueste dinero. El tener esa liquidez que, como decía, es clave para poder aprovechar las oportunidades que te ofrece el mercado. Al final, el proceso de inversión de renta fija, pues podemos decir que es bastante similar al proceso de inversión que aplicamos en los fondos de renta variable de la casa. Tenemos una parte de originación de ideas, en donde bueno, pues se buscan ideas de inversión, hacemos un análisis del emisor y de la emisión en concreto, presentamos el caso de inversión, bueno, en este caso lo presenta la persona responsable de esa idea, ¿no? El gestor o el analista presenta esa idea al resto del equipo de la casa, donde se intenta, bueno, pues, poner en duda esa idea, intentar ver si tiene algún fallo o en el caso de que bueno, pues parece que es una buena idea de inversión, pues que se puede incorporar a la cartera, que es una decisión individual del gestor. Un punto importante es determinar qué peso queremos tener de esa idea en cartera, que al final bueno, pues es sobre todo un análisis que va en base al riesgo-beneficio de esa emisión y eso determinará un poco el peso que puede tener la idea en cartera. Y luego, como en todos los fondos de Amiral, bueno, pues aplicamos la gestión por subcarteras, que creemos que es un elemento diferenciador con respecto a otras gestoras internacionales, que como antes decía, ¿no? Todos nuestros fondos de inversión aplican la gestión por subcarteras. Cada gestor gestiona una cartera de forma individualizada y la cartera final del fondo es la suma de esas carteras individualizadas de cada gestor. La principal diferencia pues, con otras gestoras es que no tenemos un gestor estrella o no hay un comité de inversión en el que tomar una decisión es siempre lento, ¿no? Aquí las decisiones son individuales de cada gestor, luego se suman y se incluyen todas dentro de la cartera de Sextant Bond Picking. Por no alargarme mucho más, pasamos... Bueno, aquí tenéis un ejemplo, antes ya que he comentado un par de ejemplos, aquí tenéis pues, otro ejemplo de una tesis de inversión como es Ocado, que quizás pues haya gente que lo conozca, ¿no? Porque es el mayor supermercado por Internet del Reino Unido, pero hay una línea de negocio que se conoce menos, ¿no? Que es la oferta de distribución online llave en mano, ¿no? Donde ellos lo que... Bueno, construyen, ¿no? Son almacenes logísticos para otros supermercados, ¿no? Y al final son almacenes robotizados. Es un producto muy diferencial con un buen margen para la compañía y nos parece bueno, pues que una compañía más que sólida para tener en cartera, con un muy buen negocio y con un crecimiento muy atractivo. Por entrar en detalle en la cartera, como antes os comentaba, yo creo que lo más interesante, ¿no? Es la rentabilidad que tenemos a día de hoy en la cartera. En la parte de renta fija tenemos una rentabilidad del 3,6%, en la parte de la cartera invertida en renta fija. En la parte de, digamos, el fondo de inversión, porque al final tenemos en torno al 27% de la cartera en liquidez, estamos con un 2,4% de rentabilidad total. La sensibilidad a tipos es muy baja, tenemos una sensibilidad a tipos del 1,5 del fondo, con lo cual aquí veis exactamente lo que antes comentaba Jack, ¿no? Buscamos tener el riesgo por la parte de crédito, ¿no? Con emisiones que nos aportan una rentabilidad bastante alta, con una duración muy baja, ¿no? Una sensibilidad a tipos bastante baja, y con una liquidez elevada que bueno, pues puede proteger la cartera en el caso de que vemos repunte de la inflación y nos va a poder ofrecer la oportunidad de reforzar posiciones en el fondo o invertir en nuevas ideas de inversión en el caso de que venga ese recorte y muchas de las ideas que seguimos pues se pongan en valoraciones atractivas. En cuanto al desglose por calificación o desglose geográfico, como ya comentábamos antes, pues tenemos un peso muy importante en compañías sin rating, en high yield, que es donde estamos encontrando pues ese ratio riesgo-rentabilidad suficientemente atractivo.
Y un desglose geográfico, bueno, pues principalmente centrados en Europa. Es verdad que tenemos un sesgo importante a Francia por esa cercanía, ¿no? Por ese conocimiento de las compañías en las que invertimos, ese conocimiento de los equipos directivos, que siempre, bueno, pues nos da una confianza extra para apostar por este país. Es verdad que no es un sesgo estructural, es algo más táctico. Normalmente sí tenemos una sobreponderación en Francia, pero que no hay nada marcado por el fondo de un mínimo o un máximo que podamos tener por región. Y por último, yo creo que la parte bueno, que quizás a Jack le gusta comentar menos, pero a nosotros nos gusta comentar más, es la parte de las rentabilidades del fondo, ¿no? La verdad es que el fondo desde su lanzamiento ha obtenido unas rentabilidades bastante atractivas, tanto en el año 2018, como todos sabéis que fue un año muy complicado de mercado, sobre todo el último trimestre del año, pues conseguimos terminar con rentabilidades positivas. El año pasado, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Con esas caídas de marzo a abril también conseguimos terminar con rentabilidades positivas. Y este año, bueno, pues el fondo ha empezado muy bien, a pesar de ese, digamos, pues posible repunte de la inflación, posible cambio en la curva de tipos. El fondo se ha defendido muy bien por ese sesgo que tenemos a compañías con riesgo de crédito más que con riesgo de duración. La volatilidad del fondo, bueno, pues es razonablemente alta, sobre todo por el año pasado, pero en general, bueno, yo creo que no es quizás el dato más importante en este fondo, donde lo que se busca es esa flexibilidad y esa gestión activa por parte del equipo de gestión. Y sin más, yo creo que podemos pasar, Beatriz. No sé si hay alguna pregunta para Jack o para mí. Pues muchísimas gracias por explicarnos el fondo. Sí, alguna preguntilla nos ha llegado y en este caso es para Jack, así es que volvemos a él. Jack, nos están preguntando en qué medida pues podemos aprovechar a través de la renta fija pues todas las oportunidades que puede haber en esta recuperación económica que en teoría tiene que venir de la mano de las vacunas y de un contexto económico mucho mejor. ¿Podemos aprovecharla con activos de renta fija? Sí, se puede hacerlo con bonos, con emisores un poco olvidados y para ser capaz de beneficiar de esa recuperación, nos parece importante, como lo hemos dicho antes, tener la posibilidad de reinvertir, tener la flexibilidad y las herramientas para reinvertir. Eso es el más importante. Y segundo, una mente contrariana, porque no vamos a ganar bastante dinero con una inversión en, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones. Es un sector que ha resistido muy bien durante la pandemia, pero que tiene un nivel de deuda. La consecuencia es que no se paga el riesgo de manera adaptada. Al contrario, si se encuentra empresas que han sufrido, pero que tienen una recuperación espectacular de esa pandemia, podemos invertir en esos sectores y emisores que han sido un poco olvidados por el mercado durante un año y más. Entonces, tener un proceso de gestión contrarian y flexible me parece el más importante. Muchísimas gracias por puntualizar esto, porque además de la preocupación que hay y la expectativa de la recuperación económica, lo otro que está en la mente de casi todo el mundo es la ESG, la sostenibilidad. Por eso te quiero preguntar, Borja, en el fondo que nos has explicado, ¿qué papel juega la ESG? ¿Dónde podemos verla? ¿Cómo está incluido en vuestro proceso a la hora de seleccionar los activos? Bueno, yo creo que esta pregunta, ahora le voy a pasar también el micrófono a Jack, que creo que puede explicar un poco más en detalle cómo la analizan ellos internamente. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros al final en Amiral Gestión es un tema al que prestamos mucha atención, ¿no? Ya desde hace muchos años pues aplicamos un análisis cualitativo de todas las compañías en las que invertimos, y dentro de ese análisis cualitativo incluimos 10 criterios que hacen referencia a la inversión socialmente responsable, ¿no? Esto lo hacemos ya desde hace varios años. Y es verdad que a día de hoy, ¿no? Pues con la normativa SFDR que se ha lanzado recientemente, tienes que calificar los fondos. Nosotros tenemos 2 fondos calificados dentro del artículo 8. Sextant Bonpicking todavía sigue, si no me equivoco, ahora Jack lo podrá corroborar, dentro del artículo 6.
es más complicado, ¿no? Al final, en un fondo de renta fija, es verdad que te limitas mucho el universo de inversión si solo puedes invertir en bonos verdes o bonos relacionados con la inversión sostenible. Pero desde luego, bueno, pues creo que es interesante poder tener también, nosotros al final al tener una cartera suficientemente flexible, podemos tener también emisiones verdes sin ser un fondo ISR. Pero quizás ya os pueda comentar un poco más cómo lo ve a nivel de valoraciones, que al final es una duda que tienen muchos clientes, ¿no? Porque son emisiones limitadas, que quizás el precio ya es excesivamente caro. No sé ya cómo lo ves un poco a nivel de gestión y si es posible el tener un fondo, bueno, pues 100% que invierta solo en bonos verdes y que ofrezca una rentabilidad atractiva en este entorno de mercado. Al día de hoy, si se invierte solo en emisiones ESG, en emisiones greens, en emisiones sociales, etcétera, no es posible lograr un rendimiento atractivo, porque la inmensa mayoría de los emisores greens son de categoría investment grade y el investment grade corporativo remunera en medio 0,5 por una duración alrededor de 6. Y ahora, ¿por qué hay un interés muy grande sobre la inversión ESG? Se paga lo que le llama al mercado un gremium. Entonces, si un emisor debería emitir con un rendimiento de 0,5, si esa emisión tiene calificación green, pagará menos, alrededor de 0,4. Y la consecuencia es que no se puede invertir de manera muy profitable si es 100% ESG. En nuestro caso, lo que hacemos es que integramos ese análisis para limitar el riesgo y tener prácticas en nuestros emisores que son aceptables y que se mejoran. Ahora tenemos exclusiones de la cartera en ciertos sectores y trabajamos al momento de hoy para integrar más en la gestión y en la selección de nuestros bonos una dimensión ESG y vamos a progresar este año en 2021 porque hemos añadido al equipo dos colegas especializadas sobre el análisis ESG e integramos gradualmente más elementos en nuestra gestión. Bueno, pues ya hemos recopilado, ¿no? Un poco, tenemos una estrategia flexible, activa, basada en sus subcarteras, que también cuenta con esta perspectiva de ESG. Borja, la siguiente pregunta es inevitable. Horizonte de inversión. ¿Qué horizonte de inversión tiene este fondo o pueden buscar los inversores en este fondo? Bueno, sí, es una pregunta bastante habitual y más en este entorno de mercado. Es verdad que antes he hecho un poco referencia, ¿no? a la recomendación que le haríamos a los clientes, ¿no? De mantener su horizonte temporal de inversión siempre pensando en el largo plazo y aplicamos un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que en un fondo como Sextant Bond Picking, el claro ejemplo es el año pasado, ¿no? Clientes que pudiesen haber invertido pues, a mediados de 2019 se encuentran que pues, a mediados de 2020 el fondo pues no, lógicamente por esa evolución de mercado, pues puede estar dando pérdidas y puede no estar con rentabilidades positivas para el cliente. Es un fondo que, bueno, como nosotros aplicamos una política de inversión de buy and hold, ¿no? De invertir en emisiones, retenerlas en cartera hasta su vencimiento, mucha gente puede pensar que, bueno, pues si tenemos una duración media de 1,5 o 2 años, pues ese sería el horizonte temporal de inversión, pero nuestra recomendación es un poco diferente, ¿no? Al final, como decíamos antes, es un fondo súper flexible, donde Jack y el equipo aplican una gestión súper dinámica, intentan adaptarse a las condiciones de mercado y son ellos los que van, bueno, pues modificando la cartera del fondo para ajustarse a cada entorno de mercado. Y quizás yo creo que lo mejor que tiene Bond Picking es que si tú estás invertido en el fondo, no tienes que estar preocupándote de cambiar la cartera en el caso de que haya un repunte de tipos, en el caso de que pues, venga una mejoría de los balances de las compañías y bueno, pues la rentabilidad sea mucho menor, sino que ya es el equipo de gestión el que se va adaptando a esas circunstancias del mercado. Es verdad que estos últimos años, ¿no? Desde que se lanzó el fondo en 2017,
las condiciones del mercado han sido bastante parecidas, ¿no? Curvas de tipos, pues, digamos, con pendiente negativa, incluso, bueno, pues muchas emisiones en negativo, y hemos tenido un posicionamiento no igual, pero sí parecido estos últimos años, ¿no? Hacia esas emisiones sin rating, buscando una rentabilidad un poquito superior en el mercado, con duraciones siempre, pues, bastante limitadas. Pero si el mercado cambiase de forma drástica, el equipo tiene la flexibilidad y la capacidad de cambiar la cartera y adaptarse a esas nuevas condiciones de mercado. Entonces, no diría una determinada referencia de 3 años o 4 años, sino que creo que es un fondo, pues que, entre comillas, ¿no? Puede ser un fondo de armario, ¿no? Para tenerlo siempre en la cartera del cliente, que te pueda aportar descorrelación en momentos, pues, en que es necesaria, cuando el mercado no lo haga del todo bien, y que el gestor es el que se va a ir adaptando a esas condiciones de mercado. Por eso creo que puede ser un fondo para tenerlo mucho tiempo en cartera. Muy interesante esa idea de fondo de armario, valga la redundancia. Bueno, nos quedan 10 minutillos. Vamos a apurar para hacerle a Jack otra pregunta que nos tiene bastante inquietos, ¿no? Porque la renta fija parece que ha perdido atractivo, ¿no? ¿Qué papel puede jugar ahora mismo la renta fija en las carteras de los inversores, Jack? Nos parece importante por los clientes de tener un perfil de inversión que limita el riesgo, que tiene una estabilidad superior a activos más arriesgados, pero que al mismo tiempo esa inversión prudente, protectiva, ofrece un rendimiento suficiente. Y para hacer eso, la tercera cosa que nos parece importante jugar un papel en las carteras de clientes es que esa estrategia tiene una transparencia suficiente, que se entiende muy bien cuáles son los riesgos de la cartera, porque en renta fija hoy se busca inversión de manera muy creativa y se añade riesgos de divisa, de geografía, de curvas, etcétera, con duraciones negativas que son a puntos macroeconómicos, y todo eso no lo hacemos. Concentrarse sobre la inversión puramente fundamental nos permite tener carteras atractivas y limitar el riesgo y garanticemos la transparencia de nuestras carteras. Eso nos parece el papel que podemos jugar por nuestros clientes. Un perfil prudente, pero que se puede entender y que tiene rentabilidad bastante atractiva. Porque, Borja, en este sentido, ¿qué le podemos decir a los inversores que están perdiendo esa confianza con la renta fija? No sé si habéis notado que hay menos entradas, menos flujos hacia esta clase de activos. Pues, hombre, yo creo que el mensaje es el de que nosotros pensamos que siempre hay que tener esta clase de activo en cartera, ¿no? Al final es un activo que, Ujú. lógicamente, tiene menos volatilidad que la renta variable. Es verdad que vamos a poner un poco en total paréntesis lo que ocurrió el año pasado en marzo y abril, pero por lo general es un activo que te trae descorrelación, que tiene menos volatilidad que la renta variable, que no debemos olvidar que muchos inversores, sobre todo en España, ¿no? Que están saliendo del depósito, pues no pueden pasar directamente a la renta variable, ¿no? Yo creo que hay que estar invertido en renta fija y es un activo a tener siempre en cartera. Desde nuestro punto de vista, pues quizás parece sorprendente, ¿no? Pero en nuestro caso, por lo menos, es uno de los fondos que más está creciendo este año. Es verdad que por esa flexibilidad, ¿no? Por esa gestión activa, por hacer las cosas de una forma tan diferente, yo creo que Sextant Picking es un fondo que tiene todo el sentido tener en cartera a día de hoy de los clientes. Es verdad que si miramos un poco, pues, en lo que es el mercado de renta fija, otros posibles fondos, investment grade, monetarios, etcétera, pues quizás no es la clase de activo que están buscando los clientes a día de hoy. Pero en nuestro caso, yo creo que al ser tan diferentes, el hacer las cosas de una forma tan especial, digamos, el cliente nos lo está reconociendo y estamos teniendo un año bastante positivo. El fondo está creciendo. Las rentabilidades están siendo muy buenas. El equipo de gestión yo creo que está funcionando muy bien. Y por nuestra parte, la verdad es que son todo noticias positivas con respecto a este activo. Es verdad que sabemos que es un año complicado, sabemos que pues puede aparecer esa inflación, puede aparecer pues muchas compañías que puedan acabar haciendo default, pero yo creo que por cómo tenemos posicionada la cartera del fondo y por
el buen trabajo que se hizo a lo largo del año 2020, ¿no? Reforzando posiciones que teníamos en cartera que nos gustaban, que ofrecían valoraciones muy atractivas, incorporando nuevas ideas a precios muy razonables, pues estamos ahora un poco aprovechando ese buen hacer del año pasado. Y de aquí en adelante, como decía Jack, tenemos un fondo que tiene la flexibilidad para estar con casi un 30% en liquidez, con duraciones muy cortas y con un análisis muy detallado de todas las emisiones que tenemos en cartera para intentar evitar o defendernos de los dos riesgos que identificamos, que es el repunte de la inflación y el empeoramiento de los balances de las compañías. Bueno, pues nos quedamos con todas estas ideas que nos transmitís desde Almirall Gestión, con la gestión activa, flexible, con no quitar la renta fija de nuestras carteras porque sigue teniendo un valor. Y nos despedimos. Muchísimas gracias, Borja y Jack, por participar, y también a todos los que nos habéis estado viendo. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro boletín diario. Por aquí, por el momento, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias.